ya 31, ya se quedan 4 días. Qué rápido. Este, Tenemos varios retos como iglesia y quiero que Dios nos esté ayudando y que cada uno de nosotros estemos cooperando. Eh, Queremos que la presencia de Dios se esté manifestando más en medio de nosotros, de tal manera que personas estén llegando y estén encontrando en Dios la respuesta para sus necesidades. Amén. El rumbo para sus vidas. Alguien dijo, y yo lo creo con todo mi corazón, que Dios no nada más perdona pecados, sino que también endereza futuros. Amén. Él hace que nuestras vidas tomen un rumbo correcto. Y hay muchas cosas que estamos viviendo en este mundo que se están eh, corrompiéndose terriblemente, se están echando a perder. Entonces vamos a estar orando por eso, vamos a estar pidiendo a Dios su presencia. Queremos extender el reino de Dios y para eso necesitamos más personas que se hayan convertido al Señor. Entonces vamos a estar orando y trabajando para que podamos a fin de año tener una asistencia de domingos en las mañanas, por lo menos de 200 personas aquí en la iglesia. Amén, esa va a ser nuestra meta para este año, que podamos ser 200 personas congregándonos aquí. ¿Y por qué? Porque el miércoles que tuvimos aquí, habíamos como 300 y cacho de personas y se veía tan bonito. Y yo dije, ay Señor, pues yo quiero que así se siga viendo, ¿no? Entonces, después estuvimos orando y Dios puso, órale, sale el viernes que estuvimos aquí, estuvimos orando y dije, sí, Señor, sale. Y vamos a trabajar para ello. Se los dije desde el mismo viernes, 200 personas. Entonces, pues necesitamos acometernos a una relación personal con Dios y estamos uniéndonos a la iglesia de Colorado Springs. Ellos pues somos parte de todo este compañerismo mundial y ellos están teniendo un ayuno de 21 días como iglesia. Ellos lo iniciaron el día primero, nosotros lo vamos a iniciar el día 9, el próximo viernes. El próximo viernes, desde el 9 de enero hasta el 30, parece que daba 30, si contamos 21 días, son el 30 y, ¿sí? Ok. Vamos a estar ayunando todas las iglesias de nuestro compañerismo y nosotros también a lo largo de esos días. No quiere decir que una persona va a estar ayunando los 21 días, pero quiere decir que todos debemos de estar ayunando algunos de esos 21 días, ¿no? Estábamos, hemos estado escuchando algunos temas de predicadores de la antigüedad acerca de lo que era el ayuno y cómo ellos se les hacía muy fácil ayunar 7 días, 5 días, no era, o sea, como que ahora ya una persona desayuna un día y dice, ay, es que ya ayuné. Y como que se ha ido diluyendo ese deseo, ese impacto en nuestras vidas de tomar dominio y tomar autoridad sobre cosas que en nuestras vidas estorban a la obra de Dios. O sea, el propósito del ayuno no es, este, es espiritual, ¿sí? Abstenernos de comer tiene como propósitos o fines espirituales, no es simplemente eh, mal pasarnos, ¿no? Ay, es que no comí, sino que detrás de ese ayuno haya una oración en donde entremos en la frecuencia de Dios y estemos tomando dominio y autoridad sobre nuestra carne. Amén. Porque una realidad es que muchos cristianos eh, creen en el Señor, creemos en el Señor, muchos creen, muchos. Si tú le preguntas a 100 gentes, 90 van a decir que creen en Dios, pero no se trata de que digamos que creemos en Dios, sino de que participemos en la obra de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros como cristianos somos muy seducidos y muy gobernados por nuestras concupiscencias y por nuestras debilidades en la carne, ¿no? Fácilmente engañamos, mentimos, fácilmente incumplimos, fácilmente nos atascamos de comida o nos
tuvimos una experiencia por ahí con alguien que comió el día 24 hasta los adornos del plato, ven que luego hay unos platos que tienen florecitas, hasta los adornos del plato se comió y al día siguiente no podía vivir con dolor de estómago, con diarrea, con vómito. Pues no, mejor yo me como un chícharo y ya me aguanto. Y al día siguiente estoy vivo y estoy normal, no que como hasta que ya no me alcanza, no cabe ya nada y después al día siguiente. ¿No? Y entonces nosotros pensamos que somos cristianos, pero estamos siendo mucho gobernados por cosas que no deben de estar gobernando nuestras vidas. Eso sin hablar de la amargura, sin hablar del enojo, sin hablar de la envidia, sin hablar de otras cosas que, ay, amén, de la ira, cualquier cosa ya estamos airándonos, enojados, pero no por cosas válidas, sino simplemente por cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a estar ayunando y vamos a decirle, Señor, queremos que nada que haya en nuestra carne esté estorbando a la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, de tal manera que podamos ser literalmente guiados por tu Espíritu Santo. Que esa es la idea del Señor, que sus hijos, los cristianos, seamos guiados por Él. ¿Cuántos saben esto? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la Escritura, todos los que son guiados, Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Amén. Y muchas veces el Señor no es el que nos guía a comer hasta que reventemos. ¿Cuántos me están oyendo? Muchas veces el Señor no es el que nos está guiando para andar de chismosos, ¿no? O de indolentes. Amén. Hay una palabra que para mí fue nueva hace tiempo, que se llama procrastinar. No sé si alguien sepa. ¿Saben el significado de la palabra procrastinar? ¿Sí? ¿Cuántos lo saben? A ver. 6, 10 personas, ok. Procrastinar quiere decir dejar para otro tiempo, para otro momento, algo que tienes que hacer hoy. ¿Amén? Entonces, eso es tiro por viaje. Tenemos que hacer algo hoy. Ay, es que hay que dar 5 pasos. Imagínate, levantarme así de puntitas y ver lo que hay arriba del refrigerador. Ay, no. Entonces mejor ya no. Y lo dejamos. Y así como esas hay 1000 cosas. ¿Amén? Que nosotros estamos dejando para después, para mañana, para el día siguiente, para esto, para el otro, híjole. Entonces, una de las cosas que la Biblia nos dice es que dice que debemos de ser diligentes. Y diligentes es precisamente lo opuesto a procrastinar. Diligentes es cuando dice alguien, oye, fíjese que hay que hacer esto, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Empezamos rápido. A ver, pásame la escoba, voy a barrer aquí. Y yo, no, es que la escoba está hasta allá. Y luego, ¿qué tal que el palo ya se rompió? No, mejor. Y esas pequeñas cosas, ¿cómo afectan a la vida de las personas, a cada uno de nosotros? Pequeñas cosas que vamos abandonando, que vamos dejando para mañana, para después. Entonces, queremos estar ayunando. Amén. Yo le invito a que usted empiece a meditar desde ahorita y que diga, Señor, ¿cuántas cosas hay en mi vida que me estorban para ser un mejor canal de tu, de tu gracia? La Biblia habla de que en el templo de Dios había un candelabro y que ese candelabro tenía unos tubos a través de los cuales se podían alimentar a 7 lámparas o 7 luces que había en el candelabro. Entonces, no estamos hablando de los tiempos actuales, estamos hablando de hace varios miles de años. Entonces, para que esas luces estuvieran encendidas, los tubos tenían que estar perfectamente limpios, porque si no el aceite, que es con el que se usaba para que fuera el elemento para iluminar, que se quemaba, este, cuando no pasaban por los tubos,
entonces se apagaban y las velas y la luz tenía que estar permanentemente prendida. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Amén. Nuestras vidas se empiezan a atascar en el sentido correcto, ¿no? A llenarnos de cosas como las arterias. ¿Cuántos saben que el problema de las arteriosclerosis es que comemos grasas y cosas de esas que se nos van haciendo que nuestras arterias del cuerpo se vayan haciendo más delgadas, mientras que deben de tener un diámetro así para que uno pueda ver así, pues esas se van haciendo así, entonces ya la sangre cuando pasa, pues ya no puede ni pasar. Por eso vienen los problemas de eventos cerebrales, por eso vienen los problemas cardíacos, por eso que en algún tiempo los problemas de corazón eran la causa de muerte número 1 en México. Creo que ahorita ya es como la 2 o la 3, porque ya hay otras causas de enfermedad, la diabetes, no sé, muchas cosas. Pero ese atascamiento que se da en las arterias, así también nos puede pasar a nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces, en lugar de cumplir con las funciones de iluminar, si esos medios o instrumentos o canales que llevaban el aceite para que la lámpara estuviera prendida en el altar de Dios, se atascaban, ya no podía fluir el aceite. Y hoy vemos eso en este mundo. Decíamos hace unos días que somos un país que, bueno, considerando la fe católica, que tenemos un altísimo porcentaje de cristianismo, ¿no? O sea, somos un país cristiano. Occidente es un mundo cristiano. Y sin embargo es donde están los capos, donde están los cárteles, es donde está el aborto, es donde están los homicidios, es donde está la violencia, es donde está la falta de unidad familiar, es donde están los divorcios. ¿Dónde está entonces la fe cristiana? Pues está atascada, no está haciendo, no está iluminando. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces necesitamos nosotros sentir, ay, pues es que mejor mañana. No, ay, pues es que pues es mucho. Necesitamos cambiar esa mentalidad y decirle, Señor, ayúdanos. ¿Cuántos me están oyendo? Necesitamos cambiar y decir, Señor, yo creo que tú no me llamaste a que fuera un cristiano carnal, un cristiano gobernado por los apetitos y por las cosas insanas que hay en mi naturaleza carnal, sino que tú quieres que nosotros seamos guiados por tu Espíritu Santo. ¿Cuántos creen esto? Amén. Entonces, pues hay que ayunar. Vamos a empezar ayunando. Entonces, póngase usted, piénsele. El próximo viernes vamos a empezar y vamos a hacer el plan. Sale. ¿Quién ayuna el 9, el 10, el 11, el 12? Y si alguien dice, yo ayuno 9, 10, 11, 12, 13, 14, gloria a Dios. Y si alguien dice, no, pues yo ayuno del 15 al 20, gloria a Dios. Si alguien dice, yo el 15, tampoco hay problema. Pero que hay un ayuno, que hay una búsqueda de decir, Señor, quiero que yo no sea el tropiezo de tu obra en este mundo. ¿Me explico? Que yo no sea el estorbo de lo que tú quieres hacer en esta tierra. Quiero y por eso me pongo en tus manos, por eso pongo mi vida para que tú puedas realizar lo que tú quieras hacer. Y eso tiene que ver con el ayuno. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, pues vamos a ayunar. Ay, es que si ayuno, me dan tarantas y pues me dijo una persona, de eso no te mueres. Así es que sigue adelante. Es que siento muy feo, como que me dan agruras, pues no importa, de eso no te vas a morir. Y si ayunas hasta Dios te cura. En fin, hay casos médicos y cosas así, desde luego, pero hay que esforzarnos. ¿Sí me explico? El próximo viernes vamos a estar iniciando 21 días. Y yo sé que eso va a hacer la diferencia. Yo sé que eso va a hacer la diferencia. Si nosotros nos disponemos a ser los canales que Dios quiere que seamos, amén, toda la bendición que Dios quiere derramar, la quiere derramar a través de su iglesia en este mundo, hermanos. Toda la salvación que Dios quiere traer a este mundo en tinieblas, la va a hacer a través de la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes somos? Somos nosotros, no es el local, ¿no?
Hay personas que dicen, ahí en la iglesia das vuelta a la esquina. Esa no es la iglesia, eso es un edificio, eso es un templo. La iglesia somos nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a tener esto, vamos a tener una reunión de discipulado general, vamos a tener nos pareció interesante la tardera de oración, funcionó, entonces vamos a estar orando en las tardes, específicamente el día 25 de enero, y vamos a tener la cena del Señor, vamos a tener reunión para matrimonios, amén. Así que les dejamos una hojita con el calendario para que usted esté atenta y atento, para que estemos atentos todos. Amén. Este mes vamos a estar hablando de correr con paciencia la carrera de la fe. Y la palabra paciencia precisamente significa lo contrario a una persona que abandona las responsabilidades o la espera o los objetivos o las metas que se pone. Amén. Cuando una persona es paciente, quiere decir que es una persona perseverante. Quiere decir que es una persona que se mantiene en el objetivo al cual quiere lograrse. A mí me quedaba siempre la idea antes de que una persona paciente es una persona que se quedaba sentada ahí en la clínica hasta que lo recibía el doctor y ahí estaba sin hacer nada, pero en la Biblia no, y hasta quién sabe cuántas horas lo entraba, ¿no? Ahí estaba, nada más sentado. Y a ver, que pase el paciente. Ah, pues es que es paciente. Esa era mi idea equivocada. Pero la palabra paciente es una persona perseverante, es una persona que no se rinde, es una persona que no abandona, es una persona que empuja, es una persona que resiste, una persona que se mantiene en la decisión que ha tomado y que está ahí firme, ¿no? No es alguien que dice, pues yo soy impaciente, no, no, no. Es más, es una persona que sabe esperar, que sabe esperar. Porque a veces hay cosas que demandan de nosotros esperar, ¿no? Pero a veces no esperamos. ¿Cuántos son impacientes aquí? A ver, ¿cuántas personas aquí hay impacientes? Aleluya. Bueno, le voy a decir algo. La impaciencia es un pecado y la paciencia es un don de Dios. Si usted lee Gálatas 5:22, vamos a leer Gálatas 5:22. Perdóneme, no es un regalo, es un fruto. Es un fruto. Hay una diferencia entre un regalo y un fruto en el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, ¿no? Dios nos da dones o regalos, como puede ser el hablar en lenguas, es un don, el discernir espíritus, el eh, profetizar, eh, discernimiento, palabra, etcétera, etcétera, son dones que son para edificar la iglesia, pero nos da también, hace que nuestra relación con Dios fructifique, y aquí dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿y qué dice ahí? Paciencia. Fíjense qué interesante, paciencia. Después dice benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Quiere decir que en este año vamos a iniciar pidiéndole al Señor a lo largo de este mes que nos ayude a correr con paciencia como un fruto de nuestra relación con Dios, la carrera de la fe. Es decir, que vivamos como cristianos eh, a lo largo no de un mes, sino de toda nuestra vida. Que asumamos las convicciones cristianas
que nos llevan a poder edificar una familia, que nos llevan a poder eh, tener algún trabajo sólido, servir a la comunidad, que nos llevan a poder predicar el evangelio, lo que sea. Amén. Pero tenemos que hacerlo eh, eh, hasta el último de nuestros días. El apóstol Pablo termina escribiendo o dejando un epitafio en su vida diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he conservado la fe. Entonces, él terminó la carrera y nosotros los cristianos estamos inmersos, estamos inscritos en una carrera. ¿Sabías eso? O sea, cuando una persona entiende, o no, más que sí, entiende, realiza, experimenta en su vida que necesita a Dios para vivir de una manera sana, saludable, correcta, digna en esta vida, en ese momento podemos decir que esa persona es cristiana, ¿no? Yo necesito a Dios, y al Dios de la Biblia, no a otro Dios. Yo necesito a Dios para poder vivir de una manera correcta en este mundo. Entonces, cuando una persona entiende eso, entonces se convierte en cristiano. Y esa persona entra a una carrera, entra a un caminar, a un transitar en esta vida diferente al que teníamos antes. O sea, cuando nosotros no conocemos del Señor, hermanos, cuando nosotros somos tan inconscientes de las cosas, ¿amén?, que vivimos al ahí se va, y que vivimos a lo que se nos presente o a las situaciones que veamos y ya nada más así. Pero cuando estamos en Cristo, entonces empezamos a saber que va a haber un propósito, un objetivo, una razón por la cual estamos en esta tierra. Y cuando entendemos cuál es ese propósito, cuál es esa razón, entonces entramos a una carrera, a un caminar. Y en ese caminar, pues nos vamos a enfrentar con situaciones complicadas que demandan estrategia. Nadie entra a una carrera y no lleva una estrategia para correr. Me refiero ya a nivel, no a carreras así como en la escuela de que a ver quién llega primero al poste, a una carrera. ¿Sabes qué? Tienes que empezar despacio. Cuando ya vayas por el kilómetro 14, ya le tienes que empezar a subir, o tienes que empezar fuerte, en el 14 le bajas, ya para el maratón, que son como 42.3, 42 kilómetros. Entonces, tienes que tener un objetivo en esa carrera y tienes que tener una estrategia. El maratón es una carrera especial. Es una carrera complicada, no sé si ¿cómo se puede decir? Es la máxima, el tope de las carreras que hay. ¿Sí? Es el top de las carreras. Alguien puede correr 100 metros, 200, 500, 5,000, 10,000, etcétera. Pero un maratón son 40. Entonces no puedes correr un maratón sin planear la carrera. No puedes, es imposible. Y no puedes correr un maratón sin tener un objetivo. Me gusta hacer el ejemplo del maratón, porque cuando una persona corre un maratón, se inscriben X número de personas, las que tú me digas. Algunas veces hay maratones de varios miles. ¿Cuántos son los que hay aquí en la Ciudad de México, hermana? ¿Cómo cuántos se inscriben más o menos? Como 30,000. 30,000 que se inscriben en la carrera. ¿Y como cuántos ganan? ¿Eh? Uno, ¿no? Uno es el que gana. Entonces, hay personas que dicen, pues yo me voy a inscribir al maratón. Sé que no voy a ganar el maratón, pero me voy a inscribir con un propósito.
Me voy a inscribir con el propósito de terminarlo. Ese es su objetivo de correr el maratón, es terminarlo. Su objetivo de correr el maratón no es ganarlo, es terminarlo. Otros dicen, lo voy a terminar en tantas horas. Otros dicen, yo lo voy a terminar con esta estrategia. Pero en la vida cristiana, en la fe, la carrera de la fe, no se trata de terminar en primer lugar, se trata de acabar la carrera. Amén. Es de lo que se trata. Hay personas que dicen, es que yo quiero correr a un ritmo de tantos kilómetros por minuto, o de tantos metros por minuto, o por cada 10 minutos. Voy a llevar mi ritmo. Y eso es lo que ganan, es lo que quieren. Y se inscriben en esa carrera. ¿Por qué? Pues porque somos atletas, porque, ok, sale, perfecto, ahí están. 30,000 personas. Yo he visto carreras de 10,000, que son las que me gustan ver. Y entonces veo cómo en esas carreras, vi una última, en donde me parece que son 25 vueltas, son de la 10,000, 24 vueltas alrededor de la pista. Entonces, esa última que yo vi, en la última vuelta, el que ganó la carrera de los 10,000 metros, en la última vuelta empezó en el lugar número 12. O sea, también ahí hay como unos 25 o 30 corredores, ¿no? Él empezó la última vuelta en el lugar número 12. Ahí empezó. O sea, cuando suena la campana, porque cuando es la última vuelta suena una campana. Entonces suena la campana y es que les están anunciando, es la última vuelta, ¿no? Y empezó en el lugar número 12 la última vuelta, es decir, llevaba 11 adelante. Y empieza a correr, y da la primera curva, y ya va hasta al lugar 11, al 10, al 9, al 8, sigue corriendo, al 6, al 7, al 6, al 5, sigue corriendo, va en el tercer lugar, y ya le faltan todavía quién sabe cuántos metros, sigue corriendo, y al final gana la carrera. Entrando en el número 12 de la carrera, en la última vuelta, rebasó a los 11 y terminó. Y para eso, tenía que haber ideado esa carrera, tenía que haber guardado energía suficiente para correr como loco la última vuelta, que cada vuelta se corría en quién sabe cuántos segundos, 54 segundos, 65 segundos, no sé, es una ciencia ya la cuestión de las carreras, ¿no oyes? Pero en la carrera cristiana, de lo que se trata es de terminarla. ¿Me estás oyendo? Hebreos capítulo 12. Y de esto vamos a estar hablando todo este mes, de correr la carrera de la fe. Yo espero que a usted le sirva y que usted decida por correr la carrera de la fe. Si usted está aquí es porque Dios quiere trabajar algo en su vida, créamelo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes y nos guíes, que estemos sensibles y abiertos a tu voz, y que
podamos cada uno de nosotros ir tomando nuestras acciones y estrategias correctas para terminar la carrera de la fe, Señor, llegando a nuestra meta, que es precisamente tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Decía yo que como cristianos estamos inscritos a esta carrera. El objetivo de esta carrera, la particularidad de la carrera de la fe, es que la terminemos. No importa en qué lugar. Ese no es el objetivo. Es que yo quiero ganarla, quiero ganar. Yo quiero llegar allá antes que el otro. Pues, lograrlo más. Mientras estoy aquí, quiero servir al Señor y ganar más almas que nadie. Quiero ser el más fiel en esto. No. Dios no nos pide eso. En esta carrera lo que nos pide es que la terminemos. Y dice que nuestro ejemplo de correr esta carrera es el Señor Jesucristo. Amén. Y dice que Él la corrió con gozo. Amén. Con gozo. Por ahí tenemos que empezar. Es día del Señor. Es día que desperté. Ay. Uy. Qué horrible, qué triste, qué feo. Tengo que ayunar. Fue el día que yo dije que iba a ayunar. No, o sea, debe ser, ¿sabes qué? Señor, gloria a ti, gracias. Hoy ayuno. Van mis rodillas al suelo. Padre, aquí estoy. Quiero empezar este día invocando tu ayuda, tu presencia, tu gracia, tu misericordia. Aquí estoy, Señor. Amén. Guárdame, guíame. Abre las situaciones que se tengan que abrir para que yo pueda exaltarte a ti. Aquí está, quiero ser un instrumento tuyo. Pon una persona a la que le comparta. Ayúdame a decirle a este algo de ti, al otro, Señor, lo que yo he experimentado. Decía hermanos a él que a veces en su trabajo le dicen, ¿qué pasó? Y dicen, pues yo fui a la iglesia y ¿qué hiciste el viernes? Pues ayuné. Oye, dice, eso no está bien. ¿Cómo de que no? En fin, son ocasiones que tenemos para compartirle a otras personas. Amén. Pero dice la Biblia que con gozo, con gozo. Que la vida cristiana no sea una carga. Eso es algo muy importante porque muchas veces a nuestros hijos les hacemos creer que servir al Señor es una terrible carga. No entienden la gran bendición y entonces les hacemos sentir de que, a ver, si no, pues te pones a leer la Biblia, así como que fuera el peor castigo del mundo, y memorizas el texto. Pues no, eso no es un castigo. No les dejamos que hagan algo, que participen en algo porque lo estamos castigando, sino porque queremos que crezcan en su fe, queremos que conozcan al Señor, etcétera. Amén. Pero lo que dice interesante en este versículo 1, dice que tenemos una grande nube de testigos y dice por tanto, esa palabra por tanto se refiere a lo que sucede en el capítulo 11. En el capítulo 11 habla de los héroes de la fe, habla de personas que corrieron la carrera de la fe con gozo, como puede ser Abel, como puede ser Enoc y también como puede ser Noé. Ellos son personas que corrieron la carrera de la fe antes de que viniera el diluvio, antes de que se acabara ese primer mundo corrupto. Ellos alcanzaron testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Entonces, estos hombres, junto con Moisés, junto con Abraham, junto con David, junto con varios otros hombres más, corrieron la carrera de la fe. Y dice que ellos ahora son testigos nuestros de que estamos corriendo la carrera de la fe. Amén. ¿Alguien ha ido a una competencia de atletismo aquí? ¿No? ¿Quién ha ido aquí a una competencia de atletismo? Aleluya. ¿Nadie? O sea, a mí sí me tocó ir, porque mi hija estaba participando en el atletismo muchos años en su vida.
Entonces, pues es un ambiente padre. Cuando van corriendo las personas y pasan enfrente de donde tú estás, pues todo el mundo les echa porras y bravo, y ahí vas, y ahí la llevas, y quién sabe qué, el que va corriendo ni sabe quién fue, ni nada, pues, va en su rollo, pero todos acá afuera, amén, con competencias de natación, pues, magnífico, es padrísimo, ¿no? Ahí van nadando y hay unos coach que van al lado del nadador y con un silbato, y ahí va el chavito, y los que van, es bien padre, ¿no? Pues esta nube de testigos que tenemos nosotros, los cristianos, que ya fueron, que ya pasaron, que ya le hicieron, que ya están con el Señor, bueno, que están en la presencia de Dios, están siendo testigos de lo que estamos tú y yo viviendo. ¿Cuántos me están oyendo? Pero ellos no fueron, o sea, ellos son espectadores, pero ya fueron participantes. Ellos ya saben que sí se puede. ¿Me escuchas? Es como cuando se oye ahí, sí se puede, ¿no? Ellos están diciéndonos, échale, Gonzalo, vamos, sí se puede, sí se puede. Y ahí estamos teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Amén. Esas personas como Isaías, esas personas que fueron como Jeremías, esos hombres del Antiguo Testamento que caminaron en fe, como Moisés que desechó vivir en la casa de Faraón y vivir con el pueblo de Dios, o como Abraham que salió de su tierra, o como Abel que ofreció una ofrenda magnífica, o como Noé que fue obediente hasta construir un arca después de que se tardó 100 años construyendo un arca, no sé cómo le haría, pero ahí se habla de la paciencia. Amén. Y ni siquiera había caído una gotita de agua cuando Dios le dijo que de lluvia, pues, con fe, creyendo que Dios iba a cumplir su promesa y que iba a haber un diluvio y que ellos iban a ser guardados. Entonces, toda esta gente está alrededor de nosotros. Toda esta gente, hay una nube de testigos que nos ven y nos conocen y nos dicen, sí se puede, échale, vamos. Pero nosotros, dice nosotros, entonces lo que tenemos que hacer es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí eh, es lo interesante, ¿no? Eh, hay cosas que nos estorban, dice ahí, que es el peso, todo peso. Es difícil que tú corras una carrera con demasiadas cosas cargando, ¿no? De preferencia te tienes que quitar todo lo más posible. En la vida cristiana, nosotros no podemos correr una carrera exitosa si no nos deshacemos de cosas que nos están estorbando. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me, se me hace muy interesante y es el ejemplo del rey Saúl. Amén. Eh, el rey Saúl, mire lo que dice la Biblia. Vamos a abrir ahí en 1 Samuel, en el capítulo 10, del versículo 6 en adelante. 1 Samuel 10, del 6 en adelante. Dice así, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda,
para apartarse de Samuel. Le mudó Dios su corazón y todas las señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos le conocían, lo vieron, entonces, perdón, que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. En otras palabras, Saúl era un ciudadano común y corriente. En los tiempos esos de Saúl, no había rey en Israel. Eran gobernados por Samuel. Él era el sacerdote, él era el que los guiaba, el que decía las cosas, era un profeta también. Y el pueblo de Israel le dijo a Samuel: queremos un rey como todos los demás pueblos. Entonces, la historia es larga, pero Dios le dijo: ok, les vamos a dar un rey. Entonces, para darles a un rey, eh, hubo un pueblo que peleó contra Israel y le dijo: eh, la única forma para que ya yo no te destruya en la guerra es que cada uno de los varones de tu nación se saque el ojo derecho. Entonces, sacándose el ojo derecho, ya nosotros los dejamos en paz. Entonces, ellos dijeron: pues, ¿cómo el ojo derecho? En eso, entonces, dicen: bueno, pues espérenos tantito a ver si nos animamos todos a sacarnos el ojo derecho. Si no, pues los vamos a hacer pedazos, les damos chance. Dijeron: bueno. Y entonces estaban todos temerosos, llorando, temblando: ¿cómo vamos a sacarnos el ojo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues, nos van a matar. ¿Qué podemos hacer? Y entonces es cuando Saúl eh, había ido a buscar unas asnas que se le habían perdido a su padre, ahí unos burros perdidos en el monte, y regresa a la ciudad y escucha que todo el mundo está muy triste. ¿Y qué pasó? ¿Por qué aquí? No, pues es que aquellas personas dicen que nos saquemos el ojo derecho y que si no nos van a matar. Y entonces dice que el Espíritu de Dios viene sobre él, se llena de enojo, de indignación, y dice: vamos. Y él guía al pueblo para enfrentar a este pueblo que se creía. Tú sabes, cuando alguien se pone a establecer ciertas condiciones, es porque cree que tiene el poder para establecer esas condiciones, ¿no? Quítese el ojo derecho, si no ahorita les damos un garrotazo en la cabeza, ¿no? Y ya saben que nosotros sí somos así. Entonces, ¿qué hacemos? Pues se levanta él, porque él pensaba que Israel se iba a sacar el ojo derecho. Entonces se levanta Saúl y derrota a este pueblo. Y una vez que lo derrota, entonces eh, Dios pone su espíritu y lo transforma en otra nueva persona. Y entonces el pueblo todo dice: pues que Saúl sea el rey. Queremos que él sea el rey. Y entonces el primer rey de Israel es Saúl. Y Saúl dice: no, pues ya está, ya la hice. Entonces él se considera que es la persona indicada para gobernar a Israel. Y él está pensando de esa manera, pero el profeta le dijo: mira, tú espérame 7 días allá, y cuando yo vaya contigo, entonces vamos a ofrecer sacrificios y Dios va a ratificar el reino en tus manos, ¿verdad? Pero resulta, pero resulta que Samuel eh, se enfrenta a los filisteos. Y como que a esas alturas, hermano, el pueblo de Israel no eran como que muy valientes. Entonces, él hace un llamado, dice: ¿saben qué? Vamos a pelear contra los filisteos, que desde aquel entonces hay pleito con los filisteos, que son lo que hoy viene siendo la Franja de Gaza e Israel. La diferencia, la distancia que hay del territorio de los filisteos a Israel son 60 kilómetros. Así es que son 60 kilómetros, pero no es mucho. Sin embargo, los filisteos todo el tiempo estuvieron en pleito contra Israel, todo el tiempo han estado en pleito, todo el tiempo. Amén. Y ahí empieza la guerra con ellos. Entonces, Saúl dice: pues ok, vamos a pelear contra ellos entonces. Y se pone para pelear, pero el pueblo se le empieza a desertar, ¿no?
dicen, vamos a pelear y reúne un buen número de gente, pero algunos empiezan a decir, ay, creo que se me quedaron los frijoles ahorita vengo, regreso. Y se le empiezan a ir, y a ir, y a ir. Y ya pausó, ya son 7 días, y le dijo, yo voy a ir al séptimo día y voy a ofrecer el sacrificio, y entonces vamos a pelear, pero no llegaba, amén. Y fíjense lo que dice la Biblia, en 1 Samuel 13, del versículo 8 en adelante, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, o sea, sus guerreros se le desertaban. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho esto, has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, aquí está este rey, al cual Dios le había dado una gracia especial y lo puso como rey, sin que él fuera un gran personaje. Dios lo pone en esa condición y entonces eh, no sabía él qué privilegio y qué honor tenía y cómo tenía él que moverse con temor y con dignidad delante de Dios y con paciencia. Él tenía que esperar a que viniera Samuel a ofrecer el, 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 el holocausto para poder entonces enfrentar a los filisteos con la ayuda de Dios. Pero como no se esperó, como fue impaciente, entonces él pierde esa posibilidad. Ese hombre que había sido mudado por el Espíritu de Dios, ese hombre que había sido transformado, ahora actúa con impaciencia y en lugar de mantener el ministerio y la posibilidad de ser un rey digno, pierde su destino. Termina él, más adelante sabemos, eh, desquiciado en su mente y visitando adivinos. Perdió toda brújula en su vida por un acto de impaciencia. ¿Me estás oyendo? Entonces Dios está diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado, despojémonos de cosas que nos asedian, ¿sí? Dice la palabra asediar, significa presionar, significa hostigar, significa coaccionar, acosar, importunar. O sea, cuando el pecado nos asedia, es algo que nos está hostigando, que nos está presionando. Más o menos para que te des una idea, vamos al libro de Génesis. Vámonos al capítulo 39. Génesis 39. Vamos a leer el versículo 7. No, un poquito más antes. 5. Génesis 39, 5. ¿Ok? Ahí se está hablando de José, el soñador. ¿Se acuerdan? José, el que tenía
era uno de los hermanos, hijos descendientes de Jacob, amén, José, que era el amado por su padre y todo este tipo de cosas, pero que lo vendieron sus hermanos y se fue a Egipto y ahí andaba padeciendo. Entonces dice que lo vendieron a una casa donde había un hombre y que tenía grandes bienes y pues lo compró y entonces lo tenía ahí como su mayordomo. Dice así el versículo 5: aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, ni de pan, ni del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa de allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces, eso se llama el pecado que nos asedia. Eso es un ejemplo del pecado que nos acosa. Esa es una situación que está insistiendo con nosotros cada día a que desobedezcamos a Dios, a que hagamos lo que deshonraría a Dios y lo que perjudicaría a un prójimo, ¿no? Ya sea lo que sea mentir, sea robar, sea adulterar, sea codiciar, cualquier cosa. El pecado nos va a estar asediando. ¿Okay? Dice: despójate del pecado que nos asedia. El pecado no acepta razones, hermano. Oye, fíjate, ¿cómo crees, hombre? Eh, Estás loca, ¿qué cosa se te ocurre pedirme? Yo estoy aquí, tengo poder sobre todas las cosas, pero tu esposo me dijo que algo que yo no puedo tocar eres tú. Y pues, ¿cómo estás pensando que? No sé de dónde sacas esas ideas, ¿entiendes? Pues ella dijo: pues yo no sé, a mí no me importa. Y lo agarró y dice la Biblia: huyó, huyó. Amén. O sea, del pecado hay que huir, hermanos. El pecado no hay que hacerse el valiente, no hay que hacerse el fuerte, no hay que hacerse que yo tengo mucha fuerza de voluntad y no voy a fallar, nada. El pecado hay que huir, hay que sacarle la vuelta. Uno no puede decir. Entonces dice: despójate del pecado que te asedia. Amén. El pecado nos asedia a nosotros en diferentes áreas de nuestra vida. Ya como cristianos no podemos decir: es que ya soy cristiano y ahora yo ya, el pecado me ve y sale corriendo y el diablo, no, 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 no. Somos su foco de atención. Somos a los que Dios quiere tirar. A los que ya son pecadores ya los tiene de su lado. A los que estamos rechazando el pecado somos a los que el diablo está atacándonos. Dice la Biblia del pecado que nos asedia. Del pecado que nos insiste, que nos presiona con insistencia, que nos acosa, que nos importuna. ¿Sabes la palabra importunar, no? Ay, no seas así, no seas gacho, ay, ¿cómo crees? Ay, mira, hay una más que una vez. Y que mira, es estar muele y muele. ¿Ok? Hay que huir. Si vamos a correr esta carrera que tenemos con paciencia, cada uno de nosotros debemos de saber cuáles son las áreas de nuestra concupiscencia por donde el diablo va a estarnos atacando
para desvirtuar la obra de Dios en nosotros. ¿Cuál es tu concupiscencia? Amén. ¿En dónde el diablo te ataca? Amén. Hay personas que dice la Biblia que son atacadas por la envidia. Hay personas que son envidiosas. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la envidia es que no que alguien tenga algo, sino que el que lo tiene según tú, no es correcto que lo tenga, porque en lugar de él, lo que él debía tener eres tú. Amén. Ese es el problema. Entonces, ¿por qué esta persona tiene esos bienes materiales? Si debía de ser yo el que los debía de tener. Entonces, cada vez que ves a esa persona que tiene eso, se te revuelve la panza. ¿Amén? ¿Por qué va a tener eso? ¿Por qué esta persona es tan simpática y si el que debe ser simpático soy yo? ¿Por qué esa persona, lo que sea que tenga y que tú no tienes? Entonces dices, y surge la envidia. Y la envidia es un deseo de que le vaya mal. Y cada vez que la ves, oye, que fíjate que le atropelló un carro, qué bueno que atropelló y que ojalá se muera. Oye, ¿y tú eres envidioso? No, ¿cómo crees? Yo no. Yo alabo a Dios los domingos en la iglesia, alabado sea el Señor. No, mi hermano, no, 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 no. Hay cosas de nosotros que están ahí guardadas, ¿no? Como decía hace ratito de la gula. O sea, no puede ser que en una cena tú te quieras acabar una res entera, el puerco o el chivo de la barbacoa, venga todo. Y hasta la panza, ves que hay una panza aparte de la barbacoa, toda. No, 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 pero es que yo, no, hay algo mal ahí, hay un deseo insaciable dentro de uno que lo está eh, acabando. ¿Eh? O la pereza. ¿Saben que hay gente que, como decía yo hace ratito, son la raíz de la indolencia es la pereza? O sea, pues esto a ver quién lo hace. ¿Cuántos saben que el día 31 estuvimos aquí bien padre todos? ¿Cuántos dicen que sí? Y del 31 al viernes, ¿cómo se encontró este lugar? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba ahorita? Es que contratamos a una persona que se llama hechizada, que nada más llega y le hace así, y todo se acomoda. Y allá arriba, y todo se acomoda. Mágicamente. Los vasos que se usan para tomar agua, todos lavados, solitos. Parpadeó y se lavaron todos. Porque ya terminamos, ya jugamos, ya nos aventaron, ya caímos, ya rebotamos, y hicimos esto y lo otro, y cantamos y todo. Y lo demás, pues a ver quién lo coge, a ver quién lo levanta, a ver quién limpia, a ver quién arregla. Pues yo iba invitado. Sí, lo malo es que no conseguimos ese. Para la próxima vamos a invitar a un grupo de personas que venga con su escoba, trapeador, jabón, cubetas y cosas así. No. Pero si cada uno podemos hacer las cosas, a veces es que somos perezosos. ¿Estás oyendo? A veces es que somos perezosos y preferimos que alguien lo haga y ¿no? Nos hacemos como aquel que veía la necesidad y se quedaba dormido. No, 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 no es así. Ahí tenemos eso. El pecado nos asedia. Y entonces dice el perezoso, uy, allá afuera está el león, mejor no voy a trabajar. ¿Qué tal que me mata? Ahí me quedo y entonces tu casa se llena de goteras, dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no eres diligente, no estás trabajando en las cosas. Y tú piensas que sí, porque cantas alabanzas el domingo. En la iglesia estás ahí.
Tienes que trabajar con esas cosas, tenemos que trabajar con esas cosas, porque si no, no vamos a poder correr la carrera correctamente. ¿Me estás oyendo? Hay pecados que tenemos ahí guardados. Cada uno de nosotros, sí, alguien dice amén. La lujuria, la avaricia, ¿no? Es terrible. El tiempo que se invierte haciendo cosas que no tienen, que no redundan en nuestro beneficio espiritual. Estamos empezando enero. Amén. Eh, eh, ¿Cuántas cosas has decidido que vas a dejar de hacer porque no te ayudan a tu vida espiritual? A mí me da mucha risa porque eh, dentro del negocio, dentro del ambiente, de la sociedad y todo, ¿qué te dicen todos ahorita cuando te ven y te saludan? ¿Feliz qué? Feliz año. Ya sabes lo que se te desea. Lo mejor para este. Lo, que te vaya muy bien. Que se cumplan todos. Que tengamos, sobre todo, salud. No, hermano, este año va a ser igual que el 26, igual que el 24, igual que el 21, igual que el 15, igual que todos. ¿Ven? A menos que nosotros cada uno decida hacer un ajuste en su forma de correr la carrera. A menos que decidamos cada uno de nosotros que hay cosas de pecado que nos están asediando y que tenemos que aprender a huir de ellas. Amén. Que hay cosas que pesan sobre nuestra vida. Y esta es otra cosa que pesa sobre nuestras vidas. A veces son experiencias del pasado que traemos agarradas hasta el presente. Situaciones que nos pasaron, como le pasó a Esaú, que le robaron su primogenitura, ¿sí? A Esaú le robaron su primogenitura, perdón, sí, su primogenitura, su bendición. Pero él había menospreciado su primogenitura. Y a veces hay cosas que hacemos que traen consecuencias en nuestra vida y después el diablo toma ocasión. Y lo que era su bendición se la robó su propio hermano, al cual él le había vendido por un plato de lentejas su primogenitura. Y su bendición, entonces se llenó de amargura. Se llenó de amargura, hermano. Me llama la atención, quiero terminar, bueno, quiero compartir este último versículo, estos dos versículos aquí. Génesis capítulo 32. Ahora, eh, a Saúl, su hermano le robó su primogenitura. A Esaú, perdón, a Esaú. Su hermano se llamaba Jacob. Y se enojó tanto Esaú que dijo, en cuanto pasen los días de luto de mi padre, yo voy a matar. Yo voy a matar a este rata, tranza, desgraciado, y etcétera. No crean que se refería a él como a mi hermano carnal, mi hermanito del alma. No, 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 ahorita vas a ver. Dice que entonces, dice en el versículo 3, 32:3, envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en sus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos de tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces él dijo, me voy a reunir con mi hermano. ¿No? Habían pasado como 20 años más o menos, un poquito más, por ahí. Jacob el tranza había ido con su tío Labán y había Dios ayudado y le había prosperado y le había cambiado su corazón y estaba a punto de hacerlo, de que dejara de ser Jacob para convertirse en Israel. Pero él ya había un proceso de madurez, de transformación, de cambio. Pero Esaú no. Esaú seguía congelado en que ahorita que lo vea, lo voy a matar.
Y él dice, ya voy, pero tengo siervas y tengo animales y tengo un chorro de cosas, para que tú me recibas bien. Ahorita te voy a recibir bien. Y agarró a 400 personas para darle chicharrón y quitarle todo. Y entonces, antes de eso, antes de enfrentarse con él, él pone 3 o 4 campamentos. Dice, pues porque si mi canal anda medio enojado todavía, pues si le da uno, los otros huyen. Ahí dice, ¿no? Dice aquí, eh, entonces Jacob, versículo 7, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos y en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. O sea, ya sabía que se iba a enfrentar con su hermano. Entonces, el énfasis que quiero hacer es lo siguiente, ¿no? Esaú se había quedado amargado porque su hermano lo había robado. Habían pasado 20 años y seguía con la intención de que se la iba a hacer cansada. El otro, habían pasado 20 años y ya había sido transformado. Ya había dejado el pasado atrás. Ya había dejado de ser el tramposo. Ya Dios había trabajado con él. Había salido con las manos vacías y estaba regresando lleno de bendición. Y Dios le dijo, regrésate con tu hermano. Y solamente porque Dios le dijo, si no, no se hubiera regresado, hermano. Si ya se regresa. Pero Saúl, pasados 40 años, tenía todavía ese coraje guardado en su corazón. ¿Me oyes? Dice, despójate de todo peso. Si vamos a correr esta carrera, tenemos que despojarnos de todo peso, de todas actitudes guardadas contra alguien, el que te ofendió, el que no te trató bien, el que no te prestó el dinero cuando tú viste que estaba sacando la billetera y tenía un chorro y por ahí te acercaste al día siguiente, oye, no tendrás 100 pesos, no tengo nada. Si yo lo vi que sí tenía, y estás enojado, en fin, 1000 cosas, 1000 ofensas, 1000 situaciones, maltratos, ingratitudes, y yo que le presté y ahora ni se acuerda de mí, y esta persona que me ofendió, y lo que quieras. Algunas veces son reales, otras veces son imaginarias, pero tenemos cosas guardadas en nuestro corazón que nos impiden correr para adelante. Que cada vez que vemos a esa persona nos sentimos enojados y molestos, y en lugar de decir, pues ya pasó, ven hermano, sí, gloria a Dios. Entonces Dios intervino y entonces Jacob y Esaú se reúnen y hay paz y hay armonía. Pero mientras tanto, 20 años de su vida de Jacob paralizado, hoy Dios quiere que nosotros dejemos atrás las cosas que nos tienen atrapados. ¿Amén? Hoy Dios quiere que nosotros dejemos en el pasado lo que pasó en el 25, o en el 23, o en el 21, en el 15, en el sé cuándo, y que realmente pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que corramos esta paciencia con vos, esta carrera con paciencia, perdón. Que corramos esta carrera con libres de esas cosas, libres de estorbos, arrepintiéndonos de cualquier pecado y quitándonos cualquier herida. Que la cerremos nosotros. Que le digamos, Señor, ayúdame a cerrar esta herida. Vamos a ponernos de pie, hermanos. A esperar en el Señor. Dios tiene paciencia. Dios tiene el tiempo perfecto para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están aquí? Hay personas, de verdad, con las que hablar con ellos es un martirio. Todo el tiempo es queja. Todo el tiempo es una situación de amargura, una enfermedad, una cosa que no le dieron, que no le pagaron, hombre, ¿no? Antes eran por los del PRI, ahora son por los de la 4T, pero de todas maneras, su vida es una amargura andando. ¿Cuántos están aquí? Todo hablan y dicen, ay, no, es que no, que bien. Viven atrapados en esa situación. Yo no sé cuál sea tu caso, vamos a cerrar los ojos. Hay cosas que tienes ahí guardadas. En tu corazón está supurando algo ahí, esa traición, esa ofensa, ese engaño, esa mentira, ese menosprecio, ese tratarte como si fueras una cucaracha cuando
como un delincuente. Ahí lo tienes. Ese engaño del que fuiste objeto y sigues agarrado y sigues atrapado. Sigues rumiándolo como una vaca, masticándolo como chicle, pero no te lo pasas. Me hizo, ahora sí, pero hay cosas que ya no se pueden cambiar, ya pasaron. Hay que despojarnos de ellas. Hay que decirle, Señor, borra, remítelas a Dios. David un día venció al gigante, venció a Goliat, y entonces Saúl dijo, ya quiere el trono, y empezó a perseguirlo para matarlo. En su mente estaba la idea, pero lo real es que a Saúl lo persiguió como loco. Pero un día cuando David lo pudo matar, le dijo, mira, yo he decidido remitir mi causa a Dios. Yo no voy a levantar mi mano contra ti, que eres el ungido, que Dios juzgue entre nosotros. Y rompió toda raíz de amargura en su vida. El Señor Jesucristo estaba ahí en la cruz. Hermano, qué terrible. Durante toda su vida haciendo bienes. Durante toda su vida sanando al enfermo, ayudando a la viuda, dándole vista al ciego. ¿Saben? Y al final le están diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Era para que el Señor dijera, Señor, pero perdónalos. No se dejó que esa situación se le quedara ahí guardada. Por eso dice, puesto los ojos. No se llenó de amargura. Contigo y conmigo no se amarga el Señor. Escúchame, muchas veces tú y yo hemos hecho hasta promesas con Dios y quién sabe qué y le fallamos. Él nos amarga. Sigue creyendo en ti. Sigue creyendo. Y tenemos un año por delante, es un nuevo año. Oh, que Dios te bendiga. Así que te llamo. Hermano, que hagas cambio. Que ajustes. Que corras con paciencia la carrera. Que pongas tus ojos en el Señor y que no salgas de ese camino. Que te agarres de Dios. No hay otra forma. Es que en el pasado me ha ido mal porque no he sido lo suficientemente listo, porque no he sido que. No. Te ha ido mal porque le has dado la espalda. Te ha ido mal porque tú has ignorado a Dios en sus mandamientos, en sus enseñanzas, en su palabra, en su amor, en su fidelidad, en su bondad. Pero Él no quiere eso para ti. Él quiere que tú sigas adelante siendo una persona distinta. Corramos con paciencia esta carrera. No usurpemos, no hagamos lo que hemos hecho hasta el día de ayer. Vamos a meternos en las manos de Dios. Vamos a decirle, Señor, ¿cómo me confías? Y vamos para adelante. No basado en nuestras fuerzas, sino diciendo que Señor ayuda. Hay pecados que tienes que abandonar. Hay situaciones que tú sabes que están allá dentro de tu corazón. Porque es que algunas veces hay pecados que son escandalosos. No, pues es un borracho, se va cayendo, habla. Este es un drogadicto, míralo cómo camina. No sé qué, sí, ¿verdad? Pero hay otros pecados que no se aprecian. Como decía yo, la mentira, o la gula, o la envidia. La envidia, ¿sabes qué? Esa cosa es envidiosa. ¿Tú no te has dado cuenta? Pues no, ni sabes, porque no se ve, pero ahí están guardados. O la lujuria. Ahí están. Corre, corre de él. No te dejes atrapar. La mentira, la pereza, la impaciencia, tú dejas de hacer las cosas. Hay un futuro nuevo de esperanza. Cada año trae esperanza. Cada año. Pero hay que hacer los ajustes. Dios nos pide cosas. Los que conocemos a Dios, su palabra, nos damos cuenta que Él nos pide cosas. Que hay cosas que Él no quiere que hagamos. Que no les van a agradar.
Y hay cosas que Dios quiere que sí hagamos y que a veces no hacemos. Los compasivos. Yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios. ¿Y qué haces a favor de Él? Sí, ¿qué haces? Oh, yo amo a Dios. ¿Cómo lo amas? Es como si dijeras a un ser querido, oh, yo te amo. Quiero correr la carrera, quiero terminar con vos, por apóstol Pablo. Yo quiero que termine con vos. Quiero terminar. He conocido cristianos que se amargan. Conozco, supe del papá de un hermano que fue pastor misionero en África y se suicidó. Terminó suicidándose. Pastor. Había entregado no sé cuántos años de su vida a África. Misionero. Se peleó con su esposa, salieron malas cosas. Se suicidó. No acabó la carrera. Porque no puso su ojos, porque no puso su mirada en él. Pertenecía a un concilio de iglesias y luego las iglesias no lo trataron como él pensaba que había sido tratado, que había hecho un trabajo, había dejado muchas cosas, se fue a un país con muchas limitaciones y cosas de esas. Entonces se sintió amargado y decidió quitarse. O sea, no estoy hablando de algo ligero. Yo estoy diciendo que tú puedes tener un futuro totalmente distinto o en un futuro trágico. Y la diferencia está en que tú y yo nos despojemos de todo peso, de toda experiencia dolorosa del pasado, toda, de donde estamos cargando en la sangre, y de todo pecado que nos hace, que con paciencia, con perseverancia, dando pasos. Como alguien dijo, imaginan una tortuga queriendo llegar al sol. No, pues cuando va a llegar, quién sabe, que va a llegar hasta nacer. Pero está con paciencia. Aleluya, Señor, te quiero dar gracias. Usa estas palabras para ayudarnos a ser mejores. Que tu Espíritu